Una imagen desconcertante. Javier Arenas fumando por su dispositivo de calentar tabaco. Ocurría en el Senado, en la Comisión de Control al Gobierno de la Cámara Alta. Sí, el senador por Andalucía no pudo reprimir el impulso de dar una caladita, justo en el momento en el que estaba en el uso de la palabra la ministra de Sanidad. ¿Torpeza o vacile? Es el momento en el que el senador del Partido Popular se saca su cigarrillo electrónico y se lo lleva a la boca. La senadora que está a su lado se da cuenta de que las cámaras les enfocaban y le avisa disimuladamente. Él es consciente y se lo guarda en el bolsillo. Se pone la mano delante de la boca, se da la vuelta, pero no expulsa el humo. ¿Por qué estaba fumando usted, Vapor, detrás de la ministra de Sanidad? No, bajo ningún concepto. ¿No era Vapor lo que estaba fumando? Se le veía en las imágenes. Concepto, yo voy a ver las imágenes. Le pregunto por cuáles son las prioridades de su ministerio. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que me siento profundamente decepcionada porque no haya sido la pregunta emitida por el señor Alejo Miranda. Supongo que está recuperándose todavía del fracaso de la semana que viene, pero también estoy alegre y contenta de que ustedes... Señora ministra, un segundo. La elección de los senadores la elige el grupo parlamentario, no el gobierno. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esta intervención gratuita de la presidencia, completamente innecesaria. No, pero estoy muy alegre de que ustedes en las cercanías de Halloween hayan resucitado al señor Ruiz Escudero para poder seguir manteniendo esa delgada línea, ese nivel de bochorno político que inició ayer el señor Mazón. Bien, señor Ruiz Escudero, le voy a hablar de mis prioridades. Mis prioridades es velar por la salud de los ciudadanos y ciudadanas, defendiendo la sanidad pública. Le voy a poner en contraste cuáles fueron sus prioridades cuando usted gobernó. La primera prioridad fue usted firmar un cheque al hermano de la señora Ayuso por 280.000 euros. La segunda prioridad suya, señor Ruiz Escudero, fue firmar otro cheque por 1.500 millones de euros al Grupo Quirón de los 3.000 euros que se les fueron transferidos para cuidar el COVID a la población. La tercera prioridad suya, señor Ruiz Escudero, fue elevar a la Comunidad de Madrid a la comunidad y la región de Europa con un mayor exceso de mortalidad durante la pandemia. Y su cuarta prioridad, señor Ruiz Escudero, fue omitir el deber de ayuda a los ancianos de la residencia, lo cual les condenó a 7.291 muertes indignas. Prioridades, señor Ruiz Escudero. De que la utilización política que pretendían hacer ustedes permanentemente en los programas de cribado de las comunidades autónomas, especialmente siempre en sus complejos con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que es lo que hacen siempre. Y esto, además, usted, en otro alarde de buena educación, acabó llamando cafres a los consejeros y les amenazó con acciones legales cuando se levantaron del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hartos de sus sectarismos, de sus mentiras, de sus intentos de manipulación, y esta vez con los acuerdos adoptados por la ponencia de cribados del pasado mes de abril, que, por cierto, continúan sin aplicación y sin definir cuáles son los datos y los indicadores que deben aportar. Ministra. Señor Ruiz Escudero, le veo en bajísima forma. Se le daba muchísimo mejor firmar cheques al hermano de la presidenta y se le daba muchísimo mejor firmar protocolos de la vergüenza. Dicho esto, no tenemos ningún complejo. Lo que sí tenemos es un poquitito de vergüenza, cosa que no tienen ustedes. Miren, hay algo trágico y coincidente en el Partido Popular. Hay una línea de puntos que une la gestión del señor Mazón, la gestión de la señora Ayuso, con usted a la cabeza en sanidad, y la gestión del señor Moreno Bonilla. Se lo digo, se llaman muertes evitables. Muertes evitables, señorías del Partido Popular. Esas 7.291 muertes evitables que usted firmó y condenó. Esas 229 muertes evitables de las que ayer no dio cuenta, no fue capaz de dar cuenta el señor Mazón. Efectivamente, muertes evitables que pueden evitar los programas de cribados del cáncer de mama que el señor Moreno Bonilla le ha evitado a las andaluzas de la comunidad de Andalucía en la que gobierna. Pero hay algo más grave todavía, señorías del Partido Popular. No es su desprecio solamente a la vida, es su desprecio a las víctimas, a las que no han dejado de humillar y de insultar desde que ustedes han llegado al gobierno de las comunidades autónomas. Empezaron con la señora Pilar Manjón y terminaron ayer con una comparecencia absolutamente indecente del señor Mazón. El señor Mazón ha ido un año tarde. Usted, señor Ruiz Escudero, y la señora Ayuso van 5 años tarde para pedir perdón, uno, y segundo, para dimitir.
Pregunta del senador Abdeselam, Grupo Popular. Señor Arenas, por Gracias. Señor presidente, artículo 101.1 y en virtud del necesario decoro de esta Cámara, no, ellos. Señor presidente, me parece que no es de risa tener que soportar que se acuse de asesinato, de muertes a 3 presidentes autonómicos en esta Cámara, señor presidente. Señor presidente. Por lo tanto, eso se ha hecho con el señor Mazón, se ha hecho con el señor Juanma Moreno en la intervención y también se ha hecho con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muertes evitables, consecuencia de que podían haberlas evitado estos 3 presidentes autonómicos a los que califica de asesinos o de homicidas. Es lo que ha hecho la señora consejera en esta Cámara. Segundo tema, señor presidente. Lo que es una auténtica vergüenza es que alguien defienda la masturbación ante la mamografía. Eso es una gran vergüenza, una gran vergüenza. Y tercero, sí, y se ríe, la risa de la desvergüenza. Y tercero, señor presidente, si hay un poco de dignidad, que repita estas mismas manifestaciones fuera de la Cámara para ir inmediatamente a los tribunales de justicia. Muchas gracias, señor presidente. Ministra. Señor presidente, ¿me va a asegurar que después de mi intervención no va a haber un mitin del Partido Popular de 3 minutos agraciado por esta presidencia? Quiero hacer una claridad, es que yo no puedo ni estudiar ni leer por ustedes, yo lo siento mucho. El concepto muertes evitables es un concepto científico, es un concepto que manejamos en medicina y por el que trabajamos día a día en la sanidad. Ese es un concepto, muertes evitables, los que se podía haber hecho y no se hizo, lo que se podía haber hecho en Valencia y no se hizo por el señor Mazón, lo que se podía haber hecho durante la pandemia en las residencias de mayores y no se hizo por el señor Ruiz Escudero, que habla de la vergüenza política aquí en esta Cámara. Muertes evitables, lo que une la gestión incompetente y negligente del Partido Popular allá donde gobierna. Señoría Abdeselam, mire, desde el comienzo de esta legislatura hemos fortalecido la sanidad pública en Ceuta y Melilla. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto que queda mucho por hacer. En sanidad siempre queda más por hacer de lo que se ha hecho. Pero mire, hoy contamos con más profesionales, más especialistas, mejores equipamientos e infraestructuras y mejores resultados en salud. Mire, se han ampliado las plantillas. Hemos pasado de 374 a 448 facultativos, lo cual es un 20% más de facultativos. Hemos pasado de 1.452 a 1.842 profesionales sanitarios, un 27% más. Y solo en Melilla, en 2024, se han sumado 15 especialistas hospitalarios más. Las retribuciones en Ceuta y Melilla, sí, son las más altas de todo el país, con incentivos que están funcionando. Un 67% de los residentes que se forman en Ceuta y el 100% de los residentes que se forman en Melilla se quedan allí donde han hecho la residencia. Ya le gustaría a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la que solo se queda el 35%. Hemos invertido más de 100 millones de euros en una década, 10 millones en Ceuta y 128 millones, sí, en un nuevo hospital universitario de Melilla, del que supongo que está orgullosa toda la ciudad de Melilla, menos el Partido Popular. Y los resultados están ahí. No hay listas de espera en atención primaria como en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde los ciudadanos y ciudadanas tienen que esperar 2 y 3 semanas. Los tiempos quirúrgicos en Ceuta se han reducido un 66% y los indicadores de salud son mejores que la media nacional. En definitiva, más recursos, más profesionales y mejor sanidad para Ceuta y Melilla. Senadora Abdeselam. Señora ministra, usted miente y maquilla las cifras. Usted sabe que la población de Ceuta tiene que acudir y gastarse el dinero en otros centros sanitarios y es un dinero que no obtienen porque no es asequible y tampoco está siendo pública.
Usted en la última reunión del Summit Health dijo: para construir un sistema sanitario justo hay que trabajar de forma pública y privada. ¿Comparte usted esta opinión? Y en relación a Madrid, usted siempre se mete con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha dado muestra mejor cuando estaba Ruiz Escudero al frente. Ministra. Señora Abdel-Hassan, no sé, lo de Ruiz Escudero se lo tendrá que decir a la actual consejera, que si la actual consejera es peor que Ruiz Escudero, ya tiene bemoles la cosa. Y eso se lo tendrá que decir a lo mejor a las familiares de los 7.291 víctimas de las residencias que firmó el señor Ruiz Escudero, con los que, por cierto, no se reunió ni una sola vez. ¿Sabe por qué? Porque si se hubiera reunido con ellos le hubiera pasado lo mismo que al señor Mazón durante el funeral de Estado, que hubiera dimitido. Muchas gracias. A todos nos consta que sumar no suma, que resta, que divide, que es la coartada necesaria para alargar la vida de un gobierno acabado y bajo sospecha. A España le consta que usted sostiene un gobierno de corrupción de un farsante, Pedro Sánchez, ese que hoy se escabulle y que a usted le obliga a dar la cara, que a usted le obliga a comerse el marrón de su propio gobierno. Gracias por la pregunta. ¿Me la formula a mí o se la formula el señor Feijóo? Señorías del Partido Popular, ¿hasta cuándo van a mantener esta farsa en la Comunidad Valenciana? Se la formulo a usted, porque fue usted quien marcó una línea roja en la financiación ilegal del Partido Socialista en el mes de julio, y el viernes se cruzó esa línea roja. Un auto del Tribunal Supremo instando a la Audiencia Nacional a investigar el blanqueo y la financiación ilegal del Partido Socialista. Señora Díaz, ¿por qué acepta ser la muleta de un gobierno de corrupción? ¿Por convicción, por miedo o por necesidad? Como avalista de la corrupción. García, estoy muy orgullosa de un instituto que ustedes recortaron y que es el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Radica en Sevilla y valida todas las mascarillas en pandemia, y lo hace hoy, y valida todo el material de trabajo todos los días de toda España. Usted debería haber aprovechado para darle las gracias por el trabajo que han hecho. Pero fíjese, señora García, creo que farsa es lo que hemos vivido ayer con la comparecencia de Mazón. Farsa y humillación a las víctimas. Farsa y humillación a las víctimas por el señor Feijóo, señora García, que hoy permite que el señor Mazón retenga el acta de diputado. Que retenga el acta de diputado. Que continúe humillando a las víctimas. Señora García, fíjese, el señor Feijóo ayer habló de equivocaciones. Y no son equivocaciones. Es que el señor Mazón no puede permitir siendo diputado un día más en la política española. Son las maneras de la gestión del Partido Popular, señora García. Ruego silencio, señorías. Fíjese, señorías del Partido Popular. ¿Usted, señor Barreiro, se acuerda de la catástrofe del Prestige? Eran hilillos de plastilina. ¿Se acuerdan, señorías, ustedes de los 43 fallecidos? Señora vicepresidenta, señora vicepresidenta, si lo permite, en el día de ayer comentábamos en la Junta de Portavoces que por esta presidencia es característico el que se permita una parte de la intervención a contextualizar. Yo le rogaría que en la medida de lo posible se ciña a la cuestión. Gracias. Voy a contextualizar, presidente, exactamente igual que la pregunta que se me formuló. Exactamente igual que la pregunta que se me formalizó. Señora García, los cribados en Andalucía y señorías del Partido Popular, 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid. No son equivocaciones, son su forma de gobierno. Y fíjese, señora García, 221 muertos por la gestión de la Dana, y pasan el rubor de seguir sosteniendo como cargo público al señor Mazón. Y me van a permitir, señor presidente, yo sé que hacen esta algarabía porque quieren que esto sea un circo para no hablar de lo importante. Solamente les falta, señorías del Partido Popular, nombrar senador por Valencia
al señor Mazón, para que esta Cámara sea un esperpento completo. Pero termino ya y me dirijo a las señorías de Vox. Señorías de Vox, ustedes son cómplices de que hoy Mazón continúe siendo diputado en Valencia y no convocan elecciones sencillamente porque saben que las van a perder. Así que, señorías, hagan lo que tienen que hacer y pídale el acta al señor Mazón. Señor ministro, ¿van a seguir intentando apropiarse de la justicia? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En este día en el que hemos conocido que el señor Feijóo, imagino que de rodillas, ha llamado al señor Abascal para implorarle mantener el gobierno valenciano. Y una vez que he contextualizado, voy a responder a la pregunta de su señoría. Mire, le voy a dar dos frases a ver si le suenan a usted. La primera era: nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial. La segunda era: controlaremos la Sala Segunda del Supremo por detrás. ¿Le suena? Gracias. A la declaración de la Asociación Europea de Jueces. Esta, que me imagino que usted, esta declaración, que me imagino que usted la habrá leído. Gracias, señoría, por leerme de principio a fin su pregunta. Mire, ha dicho usted muchas cosas, alguna de ellas claramente desinformada. Ese texto que usted me ha mostrado no es de la Asociación Europea de Jueces, no, es de una asociación conservadora de jueces español que envió a la Asociación Europea, que únicamente tomó razón. Sí. Conviene que conozca usted los documentos que exhibe, porque precisamente lo que pasaba era una asociación española conservadora de jueces quien hizo esas afirmaciones. Como usted bien sabe, la independencia judicial, y si no lo sabe, se lo digo, la independencia judicial en España es absoluta, es plena. Así lo dice el Greco, así lo reconoce la Comisión Europea, así lo reconoce el Consejo General del Poder Judicial en las encuestas que hacen a jueces. Por eso las cosas que ustedes dicen son tan alejadas de la realidad que simplemente pasan inadvertidas, porque no tienen ningún viso de realidad. Me ha parecido escucharle en ese texto que me ha leído tan amablemente que el Gobierno interviene en los nombramientos de los jueces. Pues, por favor, ¿me puede usted indicar en concreto en cuál? Porque es que los hace el Consejo General del Poder Judicial y pasan antes por la Comisión de Valoración. Pero si usted conoce alguna norma que yo ignoro, pues le ruego que me lo haga saber, porque realmente el nombramiento de los jueces en España lo hace, porque así lo mandata la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial. Y mire, las frases que le he citado en mi primera intervención, que eran de una diputada popular, de un senador popular, son frases que demuestran la larga mano que siempre intenta tener el Partido Popular con el Poder Judicial en España. Ustedes me habrán escuchado mucho, muy a menudo, hablar de la mayor transformación de la justicia en décadas, que es la que estamos abordando desde mi ministerio en esta legislatura. Realmente esa transformación es la mayor reconstrucción de la justicia en décadas, después de su inacción, de su inmovilismo, de su bloqueo al Consejo General del Poder Judicial y de esa larga mano que ustedes intentan siempre con el Poder Judicial y que afortunadamente no consiguen. Por tanto, señoría, créame, la independencia judicial está garantizada, el conocimiento del tema por su parte bastante en duda. Gracias. Del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bolaños, el Gobierno, a través de la presidenta del Congreso, ha decidido secuestrar, raptar la capacidad legislativa del Senado. 36 proposiciones de ley aprobadas legítimamente por este Senado están paralizadas y duermen el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. No se trata solamente de que se vulnera la Constitución, que ya sería suficiente, sino que además se está vulnerando el derecho de todos y cada uno de estos senadores, incluso los que votaron en contra de los del Partido Socialista a estas leyes, porque estas leyes proceden de la democracia, que también reside en este Senado y aprueba sus leyes y tiene capacidad para ello. Mire, algunas... Tiene la palabra. Gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Señoría,
de verdad tengo que releerme la Constitución porque no conozco el artículo de la Constitución española que dice que las iniciativas legislativas del Senado tienen preferencia sobre cualquier otra y que han de aprobarse en el Congreso con independencia de las mayorías existentes en el Congreso y de la mesa. No conozco ese artículo. Si usted me lo puede facilitar, pues con mucho gusto yo lo leeré y lo volveremos a interpretar. Ha dicho usted que ha habido 1.067 prórrogas a esas iniciativas legislativas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pues mire, 1.067 es un número, como todo en la vida, relativo. Ustedes, como Grupo Parlamentario Popular en esta legislatura, han hecho el ridículo más de 1.067 veces, con lo cual es un número que me parece corto. Y segunda cosa que le digo, mire, ha dicho usted en su intervención inicial, que imagino que ahora rectificará en su segunda intervención, que el Senado tiene capacidad para aprobar leyes. La Constitución establece que el Senado es la Cámara de Representación Territorial y es la Cámara de segunda lectura. Esta es la realidad de la Constitución. A partir de ahí, señor Fernández, estoy encantado de que me diga dónde la Constitución dice que las iniciativas del PP han de aprobarse con independencia de las mayorías en el Congreso. Gracias. Capacidad legislativa. Claro que sí. Es que es verdad. Es que o la ignoran o intencionadamente la ignoran. Gracias, señor presidente. Una pena que se le haya agotado usted el tiempo con tantos aplausos y tanta de su bancada. No suele ser buena señal que la bancada del PP aplauda enfervorizadamente a alguien. Suelen lanzarle por la ventana el día siguiente. Por tanto, le deseo que no sea su futuro. Le deseo que no sea su futuro. Mire, es evidente cuál es el rol constitucional del Senado, que no son ustedes la Cámara de segunda lectura, que hacen ustedes las enmiendas que vuelven al Congreso para su aprobación definitiva o no, porque es el Congreso quien tiene esa facultad constitucional, y ustedes podrán leer la Constitución del derecho, del revés, haciendo el pino, pero eso es lo que dice la Constitución española. Miren, hay una manera de que yo le pido al Grupo Parlamentario Popular que preserve su buen nombre, que ya bastante atacado está en las últimas semanas, y que preserven también el buen nombre del Senado. Miren, ustedes están llevando a cabo reformas continuamente en este Senado, se las declaran inconstitucionales todas para intentar llegar a donde no pueden llegar con la Constitución en la mano. Ustedes en el Senado pagan abogados de organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias, sí. Ustedes son capaces de convertir a un buen parlamentario como es el señor Miranda en una caricatura bastante grotesca de lo que tiene que ser un interrogatorio al presidente del Gobierno. Y lo último que le digo, dirigiéndome directamente al presidente del Senado: ¿cuándo va usted a tramitar la carta que le envió el Tribunal Constitucional para que esta Cámara haga lo que tiene que hacer, que es nombrar a los 4 magistrados del Constitucional que vencen en diciembre? Gracias. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a la senadora del Grupo Parlamentario Popular. De consecuencias, entre otras, que el tercer convenio colectivo de Logirrail, firmado en noviembre de 2023, siga bloqueado por el Ministerio de Hacienda. Señor presidente, muchas gracias, señora Buch, por su pregunta. Quiero empezar diciéndole que en algo estamos de acuerdo. Ayer hizo usted unas declaraciones en las que decía que el Centro de Competencias Digitales de Renfe, en Teruel, es un modelo de éxito que demuestra que se puede dar un excelente servicio a toda España y que resulta, decía usted, incomprensible que en lugar de reforzarlo se ponga en peligro su funcionamiento. Es con este último inciso con el que no estoy de acuerdo. Efectivamente, los centros de competencias digitales de Renfe, repartidos por toda España, son un modelo de éxito. Un modelo de éxito que no solamente ayuda a afrontar los retos de la España vaciada, sino también a afrontar la innovación y la creación de empleo de calidad por toda España. No solo está el caso de Teruel, con 46 personas trabajadoras, sino que también tenemos un centro en Linares, otro en Miranda de Ebro, otro en Monforte de Lemos, otro en Mérida, otro en Alcázar de San Juan y otro en Portbou. En total, 328 trabajadores. Tengo que indicarle que está usted equivocada en lo que se refiere a
a la afectación que pueda tener sobre el Ojirrail la falta de presupuestos generales del Estado. No le afecta en absoluto. Lo que sucede es que el Ojirrail forma parte del sector público, empresarial, y por tanto es preceptivo cumplir algunos criterios de control y supervisión en el ámbito de los recursos humanos que fija la Administración, como es la masa salarial. Pero, en fin, yo creo que su pregunta tiene una evidente utilidad, y más porque hay una inquietud por parte de los trabajadores de esos centros en relación con su futuro, y esta pregunta sin duda me ayuda a despejarlo. Tengo que decirle que esta misma tarde la Dirección de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda aprobará los complementos ad personam a todos los trabajadores del Ojirrail. Este tema se resuelve esta misma tarde. Insisto, agradezco la oportunidad que me brinda su pregunta para hacer pública esta decisión y agradecer al Ministerio de Hacienda su colaboración para resolver este problema. Muchas gracias. Usted parece que ha sido contratado para ser el gracioso de X, para tapar con sus comentarios lo que ocurre en el Gobierno. ¿Que imputan a un familiar de Pedro Sánchez? El señor Puente hace una gracia en X. ¿Que sale un nuevo caso de corrupción? El señor Puente hace otra nueva gracia. El problema es que durante estos meses se ha acumulado tanto el trabajo que está traspasando todas las líneas rojas y ya no le... Señor ministro, tiene la palabra. Pues menos mal que ha resuelto usted el problema, porque cualquiera tendría la impresión de que mi respuesta ha defraudado completamente sus expectativas. En fin, el ejercicio de vanidad que ha hecho usted aquí, atribuyéndose la solución de este problema, hombre, mire, esto lleva tiempo tramitándose y, evidentemente, aunque se corrija esta tarde, es mucho el trabajo que hay detrás para resolverlo. Pero, en fin, ya que me queda tiempo, ya que es usted una senadora por Teruel, que tiene usted, además, un historial de defensa de los intereses públicos de Teruel, le alegrará saber las inversiones que hace el ministerio que dirijo en la provincia de la que usted forma parte. Por ejemplo, mire, desde el año 2018, 42 millones de euros hemos invertido en Teruel, frente a una media de 29 millones del Partido Popular en el mismo periodo. Fíjese, en el ámbito ferroviario, solo en el año 2025, en los 8 primeros meses, hemos invertido 71 millones de euros, lo que es el doble que el año 2017 en el que ustedes gobernaron. Su gobierno invirtió en ferrocarriles 0 millones en 2013, 0 en 2014, 1 en 2015 y 2 millones en 2016. Desde luego, los trabajadores de España en general y los de Teruel en particular tienen muy poco, por no decir nada, que agradecerle al Partido Popular. Muchas gracias. Datos y documentos que les pide esta Cámara de segunda lectura van a impedir que ningún órgano público retenga lo que la ley obliga a entregar y van a explicar de una vez por todas a qué destinan los fondos reservados, porque la transparencia, señora ministra, no es un juego con gafas de Dior. Cuando se niega al Parlamento lo que por derecho le corresponde, no se debilita a esta oposición, se debilita al Estado y se debilita la democracia. Así que díganos con claridad, algo más allá del no recuerdo, no me consta, en relación a lo que le he interpelado en nombre de mi grupo, porque uno empieza a pensar que ya no callan por prudencia, sino por miedo incluso a lo que podrían oír de sí mismos. Muchas gracias. Ministra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Mondragón, veo que es marca de la casa eso de que ustedes mismos se preguntan y se responden. Me preguntaba usted, ¿cree que este Gobierno es transparente? Le he dicho claramente, sí, lo creo y lo somos. Pero fíjese, ¿quiere que hablemos de transparencia? Pues vayámonos, por ejemplo, a lo que pasó en esta Cámara la semana pasada. Se celebró una comisión de investigación donde el presidente del Gobierno estuvo 5 horas compareciendo, atendiendo a las preguntas de todos los grupos parlamentarios, respondiendo y dando la cara. Esto es lo que vimos y lo que vieron todos los ciudadanos la semana pasada en el Senado. Por cierto, señor Monago, yo esa transparencia, esa comparecencia, esas 5 horas y esa respuesta a los grupos parlamentarios no la vi en Madrid. Porque en Madrid nunca se tuvo la oportunidad de que los ciudadanos escucharan ni una sola explicación de la presidenta Ayuso acerca de las muertes de 7.291 personas en las residencias de Madrid. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque impidieron que se creara una comisión de investigación. Por cierto, señor Monago, esa transparencia, esas 5 horas, esa comisión que todos los ciudadanos vieron la semana pasada aquí en el Senado con el presidente del Gobierno, tampoco la veremos en Andalucía.
porque también en Andalucía, con sus votos, han impedido que se pueda celebrar una comisión de investigación para aclarar lo sucedido con las pruebas de los cribados que están afectando a más de 2.000 mujeres en la Junta de Andalucía. Por tanto, ¿de qué transparencia me están ustedes hablando? La transparencia, señor Monago, que yo entiendo y que entiende el Gobierno de España, es la que estamos aplicando y es la que estamos ejecutando. De hecho, también los datos hablan por sí solos, porque es precisamente este Gobierno y su presidente a la cabeza el presidente que más veces ha comparecido en las Cortes Generales, señor Monago. Por tanto, de verdad, cuando hablen de transparencia, sean ustedes un poquito más prudentes y tápense un poquito, porque aquí, en esta Cámara y en el Congreso y en el Senado, este Gobierno comparece, da explicaciones, responde a los grupos parlamentarios y ustedes, en aquellos sitios donde tienen mayorías parlamentarias, impiden que los ciudadanos conozcan la verdad de lo que ha pasado. Y por otra parte, señor Monago, y con esto termino, hombre, no deja de ser curioso que sea precisamente usted el que me habla de transparencia. Hombre, yo, con esa trazabilidad canaria que tiene usted, hubiera sido un poquito más prudente a la hora de plantear esta pregunta. Thank you.